Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio para ¿Te preocupas o te ocupas? La verdad es que estamos muy emocionados nuevamente. Creo que todos los días nos emocionamos. Caleb, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien. Un poquito saditos, un poquito carrereados por las actividades del día a día, el trabajo, pero aquí estamos emocionados con este proyecto. ¿Qué tal, Siva? ¿A ti qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Bienvenidos a nuestro humilde set. ¿Qué tal? ¿Cómo ven la dinámica de los videos? Apenas es el primer video que hemos subido, ¿no? Bueno, tenemos dos, ya hemos grabado prácticamente varios episodios. Hemos perdido los episodios, tenemos dos en edición, así que espérenlo pronto, recuerden suscribirse. Pero Caleb, cuéntanos, ¿qué te han dicho a ti de este proyecto? Han ocurrido dos cosas. Una es que las muchas personas que han preguntado han coincidido en que los temas que hemos abordado, o bueno, que se ha abordado en el único video que hemos subido, ha sido atractivo, ha sido bonito, que hemos sabido cómo abordarlo. Una de las preguntas más comunes es, ¿cada cuánto vamos a subir videos? Y la otra es, pues yo creo que como todo, ¿no? O sea, ¿cuándo me invitas? O sea, ustedes si les han dicho eso. A ver, sí. Siva, ¿a ti qué te han dicho con el podcast, con el proyecto? Fíjate de que no es lo que nos hayan dicho, sino, no sé si ustedes lo han visto Sí, yo ya lo vi. por su propia cuenta. Ya lo vi. Y de lo grande que hemos crecido, ves que cuando muy iniciábamos nos faltaban muchas cosas y hasta la fecha seguimos batallando con los tiempos, ¿no? Sí, Es lo que más han remarcado. Por ahí escuché que nos dijeron que los tiempos nos quedamos un poquito más. Estamos trabajando, no somos estudiantes Medios. en comunicaciones o reportaje. Todo esto es empíricamente de amigos. cierto, Sí, cierto, cierto. claro. Y la verdad es que este proyecto ha sido, como dice Siva, para mí de bendición. Honestamente, siempre soñé con ser youtuber. Pasé mi parte de youtuber y ahorita estamos en el podcast. Me quedé con esa espinita y pues prácticamente agradezco demasiado a todas las personas que nos han comentado, a las personas que se han suscrito al canal y que nos siguen en la página de Facebook. Y la verdad es que, como bien decían aquí mis compañeros, el detalle está en que, como lo hacemos empíricamente, no sabemos tanto. Edwin se la está rifando con una introducción que pronto la vamos a tener ya en el podcast, que la verdad a mí me encantó bastante. Caleb, ¿qué te pareció a ti la introducción? ¿Cómo la ves? Muy bonita, muy creativa. La verdad que, pues sí, es algo sorprendente. Hago énfasis a lo que están mencionando, pues porque ni uno de los tres se dedica a eso. Ni uno de los tres estudió para eso. Sin embargo, creo que la emoción, la adrenalina de tener este proyecto, pues hace que uno desee aprender. Sí, claro, y la verdad es que yo me admiré bastante cuando veo la introducción y digo, Edwin, la neta te la rifas. Y sí, yo estoy muy emocionado para que la introducción quizá tal vez salga en este video o ya lo vieron porque salió en este video o definitivamente lo esperamos para el próximo. Cuando escuchen este episodio, pues al final de cuentas, al siguiente quizás ya esté pues prácticamente la introducción. Y nuevamente, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, activar la campanita en todas las plataformas. Ya estamos en Spotify, chamacos. Ya estamos en Spotify. La verdad es que pensé que no se iba a poder subir a Spotify, pero Caleb, ¿ya te suscribiste en Spotify? Sí, Síganos, chicos. Aparecemos como Te Preocupas o Te Ocupas de igual forma como en todas las plataformas. Nada más en TikTok aparecemos como Te Preocupas o Te Ocupas porque no entró todo prácticamente el título. Pero bien, vamos a entrar a la sección más importante aquí, a la sección de preguntas. Así que, preséntanos, Iva. Ok amigos, ya como lo había notado en el primer episodio, ya se presentó la dinámica antes, pensaba, y esperemos que nos puedan mandar su antes pensaba en los comentarios de YouTube. Así que, si no, pues vamos a dar ejemplo ahorita. Bueno, Inicia. iniciamos con el más grande ahora. papelito. Sí, pues, no, el más grande de edad. Va, sí va. Sale. Escoge el tuyo y te agarro el mío. Este sí fue muy personal. Yo siento que esto hay mano negra. Uy, uy, está pesado este. Empezamos con Caleb. ¿Conmigo? Sí, contigo. Ok. Antes pensaba que la vida adulta iba a ser pesado. Pesadita, Sí, sí. sí, sí. O sea, pesada la vida y pesada la pregunta. Sí, pues porque de aquí el más adulto soy yo. No tan responsable, pero sí adulto. Eh, no ubico
no ubico en qué momento de mi niñez, como que sí planeaba, ¿no? Yo sí tenía en contexto que en algún momento me iba a casar, iba a tener hijos. Algo que sí quise tener conforme fueron los años es carro, casa y trabajo para cuando ya me casara. Pero yo creo que es normal, yo creo que es normal. Si me preguntas, no me siento grande, no me siento grande, pero hubo algo que me tocó escuchar, me llamó la atención, es porque yo soy de una comunidad en el municipio de Tonalá, mis padres viven allá y en algún momento estaba platicando con mi mamá y pues estaba ahí poniéndome al día, ¿no? Y me contó, no, fíjate que tal muchacha se fue con un señor, le digo, ¿a poco? Dice, sí, y enfatizó un señor de 35 años. Y casualmente yo tengo 35 años y dije, ya soy señor. Ay, ¿en O sea, serio? sí me llamó la atención, pero este, creo que conforme vas creciendo, las responsabilidades sí o sí se van adquiriendo. Y no sé si han escuchado mucho el argumento, ¿no? De no quiero ser adulto, pero es creo que más que nada por las responsabilidades, porque pues ya piensas no en jugar, sino en cómo pagar deudas, ya empiezas sí o sí a tener planes, metas a corto o largo plazo, y considero que eso es lo que a veces estrés. Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, es mucha responsabilidad para personas. No, imagínate. Vamos a andar un poquito en tu tema. Imagínate a las personas que les dan todo, brother. O sea, pero es que cambia, bueno, yo lo veo en otro contexto. A ver. A los 35 años, mi mamá ya tenía 3 hijos. Mi papá ya tenía casa. Cuando yo tengo 35, como que todavía no me cae el 20, que ya son 35. O sea, son generaciones diferentes, ¿no? O sea, en algún momento sí platicando, pues, o sea, digo, estaba platicando con mi mamá, no, con Lupita, con mi esposa, y ahí echando cuentas y dice, no, pues tu mamá ya tenía 3 hijos cuando tenía tu edad y yo todavía no tengo ni Pero ¿sabes qué? Yo siento que es más que antes había más posibilidades. Quizás el mismo trabajo, pero estaba más económico todo. ¿Cómo lo ves tú? Eh, yo creo que son generaciones, son estilos de vida, porque haciendo cuentas, te digo, yo supongo que mi mamá se casó a los 18, 19 años. O sea, cuando se casó con mi papá todavía estaba estudiando la carrera, terminó la carrera, o sea, imagínate. Bueno, estaba en una vida normal, ¿no? Y, y creo que era un poquito más, vivías más la realidad, porque mi papá lo cuenta, yo no me acuerdo, obviamente no me acuerdo, pero a veces nos poníamos a platicar con mi papá y dice que cuando él estaba trabajando, pues cobraba la quincena, se la daba a mi mamá, y mi papá andaba más con los boletos del metro y se compraban, no sé si en algún momento los vieron, unos dulcitos pequeñitos que eran como de agua, eran de uva, de fresa, de limón, con una envoltura transparente, pero eran muy pequeñitos. No, hombre, no los vimos. Bueno, yo Dice que no. esos andaba, porque pues allá trabajan con traje, ¿no? En sus bolsas del traje andaba esos dulcitos y sus boletitos de metro, dice que no cargaba ni un peso. Pero supongo que ahí la única, si se puede decir así, ¿no? Rivalidad o algo por el estilo, es con tus vecinos. Pero ahorita, pues ya todo el mundo publica, hace y como que es otro contexto. ¿Crees que eso sí afecte el hecho de que las personas publiquen cosas y te genere conflicto? Es que si fuera a realidad todo lo que se publica, yo creo que no hubiera tanto problema. Pero como no siempre es realidad, o sea, ponle que tú entras al trabajar a las 9 de la mañana, te vas a las 8 de la noche y a veces mal comido, mal dormido y no te da para irte de vacaciones. Y de repente alguien que viene a dar su servicio social, que tú sabes que no trabaja, que ahorita le dan beca y que esa beca de repente se fue a Huatulco y tú dices, ay, cuate, no hace nada. Y con la beca. Y yo me la paso, yo debería estar mejor que él, ¿sí me explico? Sí, sí, claro. Considero que esos conceptos, esas apreciaciones en algún momento sí como que afectan. Pero creo que vamos igual a la madurez que tenían antes. Las responsabilidades. Responsabilidad, sí, 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 porque eran más porque, responsables. ajá, o como bien dices tú, digo, tu papá le daba, pues prácticamente dinero a tu mamá. Y creo O que sea, se administraban, ¿no? ajá, era para administrarlos, porque para ese entonces
ya estábamos los dos. Mi hermano me lleva 4 años y ya estaba yo. Ya habían dos, Ya, pues. mi papá Oye, ya tenía casa en México. si a duras penas nos podemos sostener ahorita, imagínate ahora mantener a alguien. Repito, es que va por generación. Se supone que tu abuelito, ¿cuántos años, cuántos hijos tuvo? 6, Ok, tu papá, 4. y en algún momento tú vas a tener uno o dos. Y se supone que ahorita, no sé, un ejemplo, tu sobrina quizás diga, ni me quiero casar. O sea, como que vamos, no sé si decir degenerándonos sea un concepto apropiado. No, No, ok. creo que es como que reduciendo más nuestra cantidad. O sea, vamos Mermando, cambiando, vamos mermando, cambiando, mermando. vamos cambiando. Y eso es algo muy latente, porque pues sí suele ocurrir eso. Entonces vamos más a la responsabilidad. Ahorita prácticamente los jóvenes, ¿cómo ves a los jóvenes de la actualidad? Vamos a hablar del 2006 para adelante, no me cuentes a mí. A ver, yo quiero meter tantito mi cuchara. A ver, Eh, con respecto al papelito que dices de la responsabilidad, te hago una pregunta, Caleb. ¿Crees que las responsabilidades que tengas a como tú las hayas hecho, si bien o mal, puntual, no puntual, crees que haya tenido mucho que ver tu crianza? buena pregunta. Cuéntanos algo. Yo creo que las responsabilidades se adquieren de dos formas. Una en la educación que te dan en casa y la otra, no sé qué palabra ocupar, pero es de forma personal, de forma personal. A pesar, no sé, un ejemplo, en mi casa, dos hermanos, mismos papás, pues misma casa, misma responsabilidad, pero a mi hermano no le gustó trabajar. A mi hermano no le gustó el rancho, a mi hermano le gustó más el estudio. Él, su primer trabajo fue literal cuando salió de la universidad. En mi caso no, en mi caso me gustó un poquito más el dinero y me gustó trabajar desde antes. Así es que, a pesar de que somos hermanos, repito, misma educación, no teníamos como la misma visión. En cuestión, eso es un ejemplo cuando tomas decisiones de forma personal. Ahora, en cuestión de educación, de crianza, considero que ese tipo de responsabilidades se adquieren más cuando vives en una comunidad que cuando vives en una ciudad. Mi criterio, no sé ustedes qué opinen. ¿Algún ejemplo? Es que en comunidad, ejemplo, a mí me mandaban al rancho, no me preguntaban, simplemente hay que ir al rancho, a lo que tú quieras. Siento que te hacen más responsables en Sí, el ranchito que en la ciudad. Porque en la ciudad, ¿a dónde te mandan a trabajar? Pues yo siento que ahí sí diferimos un poquito más en el pensamiento, porque pues al final de cuentas, ¿cómo mandas a un niño a trabajar aquí en la ciudad? A es ver, que a ver, dame un ejemplo a dónde lo mandarías. No, 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 a ver, a ver. Aquí ya estás hablando de trabajar. Pues eso son es una responsabilidades. Ajá, responsabilidad. es una responsabilidad. Porque antes, mira, ejemplo, No, No estamos no, hablando de que lo mandes a trabajar para que traiga dinero a la casa. exactamente. No estamos hablando de eso, porque es un niño. obligaciones. Eh, Hablemos no de trabajo, obligaciones. Tu obligación como niño en un rancho, ¿cómo era? Pararte e ir. Se iba a las 5 de la mañana. o sea, es que es sí o sí ir a Estés, trabajar. ojo, estés o no estés. O sea, si yo llegaba a las 5:15 y ya se habían ido, me tenía que ir solo. Pero de que llegaba, llegaba. No me Yo esperaban. te pongo un ejemplo, siguiendo con tu caso. De ciudad me mandaban por las tortillas, 10 de la mañana. Estaba a la vuelta de mi casa. Pero cuando iba con mis abuelos, ellos estaban muy acostumbrados a que la tortilla era de maíz, literal de maíz. Entonces ellos iban con un vecino que estaba como media hora caminando en un molino y ellos tenían que madrugar para alcanzar un buen lugar y poder, pues ahora sí Moler. moler y tener pues unas buenas tortillas a tiempo en casa. Eso era el ejemplo que te daba, ¿no? De que siento de que en las zonas rurales los lugares son mucho más aislados y con pequeñas limitaciones. De que es un ejemplo. Creo que tú tuviste una bici antes que yo, porque a ti o sea, tú lo usabas como mandados, ¿no? O Sí, como transporte. sí. Entonces yo tuve mi bici, pues ya estando consciente de lo que yo quería una bici. Ustedes tuvieron bici, yo no. Tercero de kinder ya tenía bicicleta. ¿Pero por Y ya qué? sabías conducir bien. Sí. Ya te aventabas el caballito de una bajada. ¿Pero No por qué? precisamente. ¿Por qué tuviste bici? Principalmente, no sé si aplique con lo que están comentando, es que yo vivía en la Ciudad de México, llegamos a vivir a La Polca y recuerdo cuando entré a preescolar, entré a tercero, mi abuelito me llevó una vez, salimos de su casa, me dijo, esta es la ruta, llegamos a preescolar, mañana te vienes solo. Es que Y me fui en bicicleta.
O sea, haciendo cuentas, estaba como algunas 9 cuadras. Órale. Obviamente tenía su laberinto, hay diferentes caminos, pero sí estaba un poquito retirado y me iba solo. Aprovechando que es en la polca, saludos a mi tío Mario y mi tía Nati. Saludos. Saludos. Ah, pues sí, entonces, su tía Mari viendo, ¿no? Pero bueno, esa es la diferencia, sí va. Yo siento que la diferencia es de que, bueno, ejemplo, a mí casi no me mandaban a chambear. Bueno, sí a la parcela de mi abuelito, que cuando fui adulto, el más adulto, cuando ya crecí le dije que no me gustaba ir Te a trabajar, revelaste, que te solamente revelaste. iba, exactamente, que solamente lo iba a apoyar por ser él. Y hasta el momento casi no voy a la parcela. Pero bueno, contigo es, siento que los de rancho, porque ejemplo, yo sí ayudaba a mi abuelita, a mi bisabuela, mi mamá Susana. Entonces, a lo, Saludos. no, hombre, ya murió. Entonces ella me decía, tienes que derramar el árbol. Entonces le quitaba yo algunos, Extremidades. exactamente, que estaban pues prácticamente ya mal. Entonces a eso me mandaban a mí. Es que a eso me refiero. Es que Ajá, cuando estás en una comunidad, no es que te manden a trabajar. O sea, es ¿es que, normal ahí? o sea, donde yo crecí, hay gente que se dedica a la pesca, hay gente que se dedica a la ganadería. O sea, en vacaciones, si tu papá se dedicaba a pescar, pues tú te ibas a pescar. ¿Con él? Si tu papá se dedicaba a la ganadería, tenías que ir a la ganadería. O sea, no es que fueras a trabajar para traer dinero, es que entrabas en el rol De de las las obligaciones, funciones de la exactamente. casa. Sí, sí, sí. Entonces, aquí en la ciudad es más complicado. ¿Cómo obligas a alguien a hacer algo aquí en la ciudad? No, no tanto No, no obligar, obligar, ajá, sí, sí, es se que escuchó son mal. muchos extremos. O sea, uno es la inseguridad. O Exactamente. sea, es un poquito o mucho inseguro en la ciudad que una comunidad. ¿Tú crees? No Sí, te la Ah, creo, mi sí, hermano. no, sí, sí. Entonces, inseguridad, sí. O sea, en la comunidad, el que roba, todo el mundo sabe quién es. y a veces la apedrean. Y si se te perdió algo, vas a su casa, reclamas y seguramente lo recuperas. Y el que no, vocean, ¿no? Vocean. Pero no puedes Porque vocear de Kiki, si te robaste el tanque de gas, regrésalo. Ah, ey, ey, ey. No aplica. En mi ranchito sí anunciaron una vez. No manches. Sí, anunciaron el nombre y de las personas que se habían robado, que no sé si era una fruta, no recuerdo cuál, pero lo anunciaron, brother, lo subieron al Bueno, es que Face. eso normalmente es para que te dé pena, ¿no? No es tanto para que lo devuelvas, sino para que todo el mundo se entere y te dé pena. Porque, bueno, caemos a lo Exactamente. mismo, porque es muy pequeño. Pero aquí en la ciudad, pues, viene un cliente, se llevó un celular y ¿quién es? O ¿Quién es? sea, Nadie, ni en cuenta. no lo ubicamos. Pues sí, esa es la diferencia. Esa es una de las diferencias. Entonces sí, en la ciudad es más complicado enseñarle obligaciones a unos Sí, niños que enseñarle obligaciones en el ranchito. sí, porque lo otro es el tipo de trabajo. Caemos a lo mismo. O sea, mi papá era ganadero, me llevaba al rancho. Pero aquí un ejemplo, tu papá maneja un autobús, no puedes ir tú en el autobús. Sí, exactamente. No aplica. Aunque sí iba. Pero entramos cortos, pues no es de que sí o sí tienes que ir, porque como que manejan ciertas políticas. Ajá, O sea, no sí, se sí, sí. puede. O sea, en el caso de Kiki, su papá, no sé, vendía o era transportista, o sea, tampoco puedes porque eres un niño. O sea, en vez de ayudar, eres una carga. Más ayuda que no Acá. estorba. Así es que si tu papá vende gas, si tu papá trabaja de albañil, lo que tú quieras, o sea, es un poquito mal visto en la ciudad y por el tipo de trabajo es contraproducente a cuando eres en la comunidad. En la comunidad, pues es normal que un niño de 8 años ya vaya al rancho, o sea, es normal. No, quizás no es que se dedica a eso, pero sí ya tiene que hacer ese tipo de cosas, pues porque pues, hay que ayudar al papá, pues. Exactamente, entran las obligaciones de la casa, como Claro. dice Edwin. O sea, esas son obligaciones de la casa en un rancho. Listo, resuelta tu duda. bueno, ya para concluir mi pregunta, siento que los ranchitos son bien mañosos. A ver. Ah, ¿Son bien qué? Mañosos. sí, es que se la tienen que saber de todas a todas Sí, también. claro, que sí, el huerquito que está en el rancho está más despierto. En el caso de la chamba, sí. Pero En ejemplo, cuestión de trabajo, En sí. todos lados. no. No. En el estudio casi merma, porque a veces tienes que ir por el café, tienes que ir o sea, tienes que checar esas cosas. Entonces, siento que en el estudio sí merma un poco. Ya depende de uno si quiere sí o sí sobresalir. Sí. Y es que la otra es
lo viven muchos de ciudad, pero lo vivimos más los de comunidad. O sea, tú estudias, vuelvo a repetir, tu papá es ganadero, en vacaciones te vas a la ganadería. Estudias tu prepa, tu universidad, pero no existe esa forma como complementes, porque tienes que ir al rancho y en la tarde vas a la escuela. Cuando vienes a la ciudad, normalmente también buscas trabajo. Así es que estudias derecho y trabajas en una tienda de abarrotes, donde no tienen nada que ver y en vez de ayudar, resta. A diferencia cuando eres de ciudad, que tú vas a estudiar, no sé, comercio internacional y tu papá conoce al amigo del amigo del amigo que trabaja en un despacho, en el SAT y vea para que aprendas. Aquí se da un poquito más eso, en comunidad no. Pero en cuestión de sobrevivencia, considero que sí es mejor el de una comunidad que el de una ciudad. Sí, claro, 1000 veces. Bueno, ahora sí concluyo con mi pregunta. Sí es muy importante la educación desde pequeño para acatar tus responsabilidades ya de grande. Sí, demasiado. Demasiado porque se empieza a hacer un estilo de vida. Y creo que ahí entra el versículo que dice, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sí, 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 sí. O sea, lo diré así, en la alimentación, alimentación. Lo he dicho muchas veces, no sé si ya lo dije con ustedes. O sea, yo vengo a la ciudad, yo voy a comer a casa de mi suegra, hay caldos de frijol, solo y únicamente si hay crema y queso. Si no, no se come caldo de frijol. Tú vas a una comunidad, te dan caldo de frijol con aguachile y se acabó. Y hasta eso, si hay aguachile, Y si no, limoncito. A donde voy es que el de comunidad le das tortilla con queso y él es feliz. tortilla con sal y él es Si feliz. tú a alguien de ciudad, o un ejemplo, cuando estabas en la universidad, Kiki, vas a tus amigos y en mi casa tengo tortilla, tengo una salsa casera, ¿quién va? Nadie. ¿A dónde van aquí a comer? Mínimos una tu pixita, un tu pollito. Y te digo, en sobrevivencia, en ese tipo de cosas, o sea, sí, sí se va más al de comunidad. Y como es algo que vives día tras día, se vuelve como un estilo de vida. En cuestión de las responsabilidades, obviamente. Ahora, por ejemplo, ya para concluir con tu tema, ¿crees que una persona joven que ha vivido todo el tiempo en el rancho, que ha dedicado completamente, bueno, parte, ayudando a su familia en lo que tenga con respecto al campo, cuando viene a estudiar a la ciudad, ¿crees que vaya a cambiar la forma de cómo él se expresa, de cómo él anda? ¿Qué cambios podría haber? Son solamente dos cosas. O el cambio es muy drástico o no cambias. Cuando el cambio es muy drástico, ¿Qué tan drástico? me refiero. En mi comunidad, cuando me tocó estudiar, había preescolar, primaria y telesecundaria. Si querías seguir estudiando la prepa, ya tenías que ir a la ciudad, a Tonalá. En mi caso, tuve la oportunidad desde la secundaria irme a Tonalá. Me tocó ver demasiada gente, y nada más en mi entorno. Repito, estudiaban preescolar, primaria, secundaria, se iban a la prepa y agarraban marido o agarraban algún vicio y no terminaban la escuela. Es en un lapso de 25 minutos de camino de mi comunidad a la ciudad. Distracciones. Sí, sí, porque caemos a lo mismo. En la comunidad es un poquito difícil, pues porque todo el mundo te conoce. En la ciudad no. En la ciudad Todo está al tienes como alcance, esa ¿no? más liberal. Así es que ese tipo de cosas sí puede ocurrir. Y el otro extremo es que pues tú sigas con tu vestimenta y difícilmente encajes en la ciudad. Son dos patrones. Es muy difícil que seas algo neutro. Es muy difícil. Bueno, Isaí, Ah, pues yo ya comenté todo lo que iba a comentar. Vamos con tu pregunta. ¿no? ¿No has pasado tú? No, pero si es más grande, es más chico, güey. Vale, vale, a ver. El mío es, antes pensaba que orar servía para, aquí ya nos metemos al cristianismo. Preguntas cristianas. Sí, hombre, aquí yo les cuento una experiencia. Yo tengo el gustazo de crecer en la iglesia y desde pequeños nos involucran mucho la comunicación con Dios mediante la oración. Y teníamos 8 años
con mi mejor amiguito en ese entonces. Saludos, Luis. Saludos. Recuerdo de que en ese entonces íbamos a Conquistadores en Xochimilco. En ese entonces no había tantos clubes, pero se estaba abriendo. Y como real, en ese entonces era muy escasa la comunicación. Era muy común de que nada más los padres de familia tuvieran un teléfono y hasta eso creo que era uno por familia. Estoy hablando del 2003, 2004, por ahí. Y ya se cuenta de que ese día nosotros llegamos y todo estaba cerrado. Pasa de que justamente ese día domingo no había habido reunión. ¡Flup! Y para acabarla, ninguno de nuestros familiares estaba tan, pues, cómo nos comunicábamos. No teníamos ningún medio de comunicación. Yo no vivía ahí, tampoco mi amiguito. Entonces decidimos irnos en transporte colectivo. Ajá. Claro, decidimos irnos porque pues nada más teníamos para el lonche, o sea, creo que 10, 15 pesos juntábamos entre los dos y dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos en colectivo? Y yo le dije, ¿tú sabes ir en colectivo? Y él me dijo, no. Y él me preguntó también, no, yo nunca he subido un colectivo solo. Y ya se cuenta de que como pudimos, los dos agarramos el valor de orar ahí en la banqueta, de que nos acompañara, porque pues había mucho nervio de que si nos pasara algo en el colectivo, ¿no? Cosas de niños. Y ya se cuenta de que siento que sí tiene mucho que ver las enseñanzas, porque de alguna y otra forma te ayudan en diferentes etapas de la vida. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo así muy, muy interesante esto. Yo tengo muchas cosas que platicar de la oración. Y se los voy a contar, y se los voy a contar a ustedes. Número uno, Y al público. sí, Así que es momento de que vayan por las palomitas, por el por agua el pura. chismecito. Pero bueno, miren, yo antes pensaba que la oración era como un tipo amuleto y es como de que si oro, Dios me contesta luego, luego. Una de las cosas que siempre, por las que siempre oraba era todos los sábados por buscar mi cinturón. La verdad, ¿Cómo perdías tu cinturón? si perdía mi cinturón, mi zapato o cualquier cosa, perdía. Entonces, era como decir, me ponía a orar y le decía, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Diosito? Perdí mi cinturón, necesito que me ayudes. Y casualmente encontraba las cosas que yo estaba buscando. Entonces, es como de que lo agarraba ya casi, casi como de decirle a De Diosito, costumbre. ajá, exactamente. Entonces, prácticamente, antes pensaba que la oración era casi, casi como un amuleto, cuando no es así. Ahorita que ya estoy grande, digo, la oración es muy, muy poderosa, pero también deberíamos de usarla o deberíamos de comunicarnos con Dios de una forma correcta, porque Dios escucha, Dios responde. ¿Cuál es la forma eh, correcta? Disculpa mi ignorancia. pues la forma correcta sería de hablar desde la coherencia Sí, es muy con importante Dios. tocar ese tema porque se han realizado muchas eh, justamente preguntas, ¿no? ¿Cuál sería la oración ideal? ¿Qué debo de pedir? ¿Qué no debo de pedir? ¿Qué tan constante debo ser en oración? O sea, hay muchas cosas en las que sería bueno tocar juntos, ¿no? Sí, claro. Ejemplo, ahorita mi forma de comunicarme con Dios es como un amigo. E inicio mi oración como diciéndole papá o Dios, estamos haciendo lo que estemos haciendo, me pongo a platicar con Él y después oro por lo que vamos a pedir. Esa es mi forma de orar ahorita, es como decirle como un amigo, prácticamente. Y se te es más fácil poder platicar con Él porque lo estás tomando literalmente como un amigo. Por Esa ejemplo, es mi por apreciación. ejemplo, tú, ¿en qué momento del transcurso del día sientes que tienes una mejor comunicación? Lo hemos practicado mucho, Edwin se ha dado cuenta cuando vamos a cenar, cuando vamos a cenar o cuando vamos a comer a algún lado, invitamos a nuestros amigos, nos involucramos y oramos normal, o sea, es como decir, Dios, acompáñanos y vamos a comer, gracias por la comida y así. Prácticamente mi oración es más sincera y es como una amistad. ¿Y la tuya, Ok. Caleb? No, yo soy lo opuesto a usted. Yo no recuerdo que fuera algo muy constante que hiciera orar.
y en la actualidad se puede malinterpretar, va. Pero Date. Es como, muy difícil, eh, literal, que yo diga voy a orar. O sea, sí hay momentos en los que lo hago. Ejemplo, antes de leer la Biblia, oro. Pero normalmente lo hago como plática. O sea, cuando voy en la moto, cuando voy en el carro, cuando salgo a caminar, cuando me bloqueo en un trabajo. O sea, pues no es de que cierre los ojos y ponga las manos como normalmente lo hacemos, no. O sea, yo me pongo a platicar mentalmente con Dios. O sea, en las mañanas es, pues gracias porque me das el regalo de tener un día más. Gracias por las bendiciones que me vas a dar este día. Gracias por lo que ocurrió ayer. Me empiezo a recordar por qué se dio esto, por qué hice esto, por esto, aquello, el otro. Cuando regreso voy a leer la Biblia, es gracias porque me acompañó en ir a caminar con los perros, porque hice algunos deberes, que voy a leer la Biblia, que me dé esa sabiduría para entender, para ubicar, para comprender. Y pues en el camino. O sea, y donde a veces es muy resaltado es cuando voy, no sé, a veces voy a ver a mis papás o salgo y a veces suelo ver un accidente. Gracias, Dios mío, pues no fui yo el que estaba ahí. No sé, cosas así. Pero es más como una plática que como una oración. Tomando el contexto que hay que doblar las rodillas, que hay que hacer eso, tomando Entiendo, el entiendo, contexto. entiendo, entiendo. Y sí, con- porque normalmente, o sea, no sé si pueda darle a tu punto de un comentario a tu mente, ¿no? Es, es como una pregunta al aire en tu mente preguntándote, dando aceptación a que Dios te está escuchando. Sí, Y creo que, bueno, como dicen, ¿no? La oración es es una espiritualidad que uno tiene, ya sea si es constante o no es constante. Ahora, ¿dónde aplicarla? la oración, ¿Dónde aplicar una oración? yo siento que la oración es en todo momento, mi perspectiva. sí, Sí, coincido. sí, pero ¿dónde aplicarla? Porque creo que hay asuntos en donde si dices, tú sabes qué, doy la propuesta de que iniciemos un grupo o un pacto. Cuando estamos en cosas de la iglesia, cuando vamos a entrar a la junta de nombramientos, cuando vamos a entrar a una junta directiva, a una junta administrativa, siempre se ora. Donde lo enfatizan más en una junta de nombramientos porque se supone que entendemos que no es de que a Isaí se le salió un nombre. Se supone que ahí es donde entra el Espíritu Santo, es el que interviene y es quien decide qué cargo agarra a quién o a quién se le sale esa sugerencia dentro de la iglesia. Dentro de la casa se supone que es cuando hay ciertas situaciones, pero es que ahí se le da el nombre de oración y oras por un propósito. Pero bíblicamente menciona el caso de Josué, se me olvida el nombre, pero Josué iba a ir, ¿Josué fue el sucesor de Moisés? Sí, Ok. Josué iba a ir a una guerra, no consultó, él tuvo la decisión por la experiencia, por lo que tú quieras, fue, luchó y perdió. Después de perder, habla con Dios, consulta, Dios le dice qué hacer y gana. Se supone que en cualquier cosa que vayas a hacer es apropiado. Por eso digo no orar, pues porque quizás caemos a lo mismo. Todos entendemos que orar es doblar rodillas, cerrar los ojos, dedicarle el tiempo, pero sí por lo menos platicar con él, consultar, dialogar o algo por el estilo. Sí, O sea, debe ser en todo momento. algo que me quedó muy marcado a mí de infancia, eh, que cuando se viajaba, ya sea en familia o ya sea por grupo social de iglesia, se oraba. Y eso lo tuve muy marcado hasta la fecha, ¿no? Cuando salgo con personas, yo mismo, o sea, a mí entre mi mente, acompáñanos, que el viaje sea, que todo salga sin ninguna complicación. Creo que eso es lo que como que siento yo de que sí debe estar presente, como desde que algo que no se me pase. Ok, ok. Sí, ¿Sí? aplica. sí, prácticamente así debería de ser. Igual y cuando salgo a rodar, a veces he invitado a los amigos a que oremos para que nos vaya bien en la ruta.
porque prácticamente Dios es el que nos debe acompañar en todo momento. Bueno, me toca la pregunta y esta sí está pesadita, está pesadita. Está pesadita y creo que llegó en el momento exacto. Ah, Dice, ¿cuestionar en la iglesia es falta de fe? Miren, ilumínanos. dentro de mi perspectiva, recuerden que todo lo que hablamos aquí es en base a nuestros conocimientos, nada, pues prácticamente, si hay comentarios ahí, comenten, válgame la redundancia, y podemos aprender de ustedes y o podemos aprender de nosotros. Entonces, A ver, volviendo al tema, te doy definición de cuestionar. a ver, ¿qué dice? Controvertir un punto dudoso, proponiendo las razones, pruebas y fundamentos de una y otra parte. Gracias. Dice, cuestionar en la iglesia es falta de fe. Es que está pesadísima esta pregunta, pero miren, chicos, cuando hablamos en la iglesia, volvemos a lo de la oración. Deberíamos de orar con temas delicados, bueno, en todo momento, pero cuando se trata de discusiones, lo he aprendido con mi abuelito. Yo tuve un detalle, pues prácticamente casi casi legal, en el cual pude haberlo evitado si mis impulsos no hubiesen sobresalido. Ahorita entiendo a mi abuelito y es como de que mi papá Isaías en todo momento ora. Pero en todo momento ora. Va a salir de vacaciones a Ocosingo a ver a mis tías. Ora una semana antes y está ore, ore, ore en constante oración. Entonces creo que la comunión con Dios te hace ser una persona más tranquila y en cuestionar muchas veces hemos platicado aquí entre amigos eh, de temas, de eventos en los cuales a uno nos salen así como que ideas de, oye, ¿por qué pasa esto, 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 y esto, y esto? Nos empezamos a cuestionar cuando no vemos el trasfondo. Aunque muchas ocasiones sí se presta como para poder dudar de las acciones. Pero yo siento que volvemos a lo mismo de la oración. Si uno está dedicado a Dios, debería de ser un poquito más paciente y dejar que Dios le dé una solución. Reitero, con el tema legal que yo tuve, mi abuelito me dijo que te costaba quedarte callado. Entonces, es como de que cuando sucede ese tipo de cosas es, y ahorita yo veo y digo, entonces, si evitamos cuestionar, Dios tendrá la solución o la mejor solución. Pero ¿tú qué opinas, Caleb? Ok, creo que el cuestionar es una línea muy, pero muy delgada, porque para poder cuestionar algo espiritual, creo que necesitamos enfatizar cómo estamos nosotros. Si tú lees tu año bíblico todos los días, si tú tienes participación en la iglesia, eres director de un ministerio, miembro de un ministerio, predicas, das el misionero, participas en escuela sabática, estás activo en clubes, se entendería que espiritualmente estás bien. Y como todos los días estás leyendo, estás aprendiendo. Creo que ese cuestionamiento podría ser válido. Me voy a retroceder un poquito y he hecho muchas veces esa pregunta. Cuando Jesús estaba predicando, ¿quiénes lo cuestionaban? Los mismos de la iglesia. Los mismos, los fariseos. Ajá, pero prácticamente eran los mismos Si de la iglesia. sacamos a Jesús, ellos, y lo aterrizamos, ellos eran adventistas, eran los directores de iglesia. Cuando Jesús llega, eran los propios directores que lo señalaban. Y si tú en algún momento platicabas con un fariseo, te va a dar argumentos válidos por qué no estaba de acuerdo. Porque no es que estuvieran locos. O sea, ellos entendían que lo que Jesús hacía no estaba correcto de acuerdo a su conocimiento. Hoy en día, ¿quién decide, quién define si tu argumento es válido o no? ¿Cómo puedes saber si estás en el papel del fariseo o no lo estás? Buena pregunta. Es que depende. A ver, Eh, ilumíname. Toquemos la escuela sabática. Ahí las opiniones de las personas que quieran dar su opinión es válido, Ajá, porque te preparas, supuestamente hay una semana de preparación, de estudio y el sábado das tu punto de vista. ajá, Hasta eso no todos se animan a dar su punto de vista. sí. Entonces siento de que antes de cuestionar, piensas. Pero estamos ahí en una escuela.
Ese pequeño programa es justamente para debatir. Ese Sí, programa. bueno, pues O sea, la justo, cuestión ahí es válida, ¿no? no, sí. Sí. Antes de debatir, piensas. ¿Por qué? Es un ejemplo. Tú das tu punto de vista y digo yo, bueno, su punto de vista es clara, pero para mí es algo dudoso. Yo voy a hablar y preguntarle de por qué está opinando esto. Sí, 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 Es sí, una sí. forma de poder Sí, cuestionar. porque hay un tema en común. Vamos a hablar de los 10 mandamientos. Y quien está escuchando va a hacer una pregunta de acuerdo a los 10 mandamientos. Y toda la conversación va a ser de acuerdo a los 10 mandamientos. Me tocó vivir algo. En algún momento tuvimos una junta junta directiva. Se pidió un recurso para comprar un refri. 6,000 pesos. ¿Hay refres de 6,000? Es un ejemplo. Ah, bueno. Así es que la primera opción era comprar un refri de segunda. No, porque se va a descomponer. Uno nuevo, para que dure y da. Ok, presupuesto. Un director salió molesto y en algún momento me hizo el comentario y dice, hermano, ¿cómo es posible que digan que no hay recursos? Yo soy diácono y he entrado a cuando cuentan, hay dinero. Yo no dije nada. En algún momento platicamos y hacia dónde yo voy, pero ese hermano no diezmaba. Si no estás cumpliendo los lineamientos, porque si tú le preguntas, su argumento es válido y él te va a dar punto y coma cómo justificar su argumento, pero desde otro contexto, hablando cristiano, no está cumpliendo los parámetros como para hacer ese comentario. ¿Sí me explico? Sí, te explicas. O sea, a eso voy. Sí hay que tener cuidado en quién lo dice, en cómo lo dice, Bueno, porque ahí es el énfasis para poder determinar qué tan coherente es el comentario. Porque si no, esto se va a salir de control, porque no estamos platicando el mismo idioma, que es donde No decía, estamos en la misma línea. hay que ver cómo lo vamos a abordar para poder entender. Porque el otro contexto que yo decía es pensarlo, es porque yo estoy viendo al director, mi director de guías mayores. Se entiende que para que él fuera director de guía mayor, hubo un proceso. La comisión de nombramiento, la, el concilio de ancianos, junta directiva, administrativa, etc. Hubo un proceso para que alguien levantara la mano y dijera, yo no estoy de acuerdo que él sea director por esto. Si él pasó todos los filtros, es porque Dios así lo permitió. Yo soy su alumno y yo veo que la reunión es a las 7 y llega a 7:15, 7:30, llega a cotorrear, hacemos todos los días lo mismo. ¿Puedo cuestionar? Sí. Quizás no señalando, algún día voy a ser director y cuando yo sea director, voy a procurar que las reuniones sean a las 7 porque a las 7 yo voy a estar acá. Son dos cuestionamientos. fíjate que esas cuestiones, tus dos puntos de vista, una se da más cuando es solamente la junta directiva, porque puedes dar un cuestionamiento constructivo que, que estás dando, que a ti te consta que está pasando esto porque ya o ya lo viviste o ya sabes cómo es esta persona, ¿no? Ajá. En administrativo, ahí siento que sí entra el punto uno que tocaste, ¿no? De que si vas a hablar es porque debes tú primero calificarte cómo estás en parte de la iglesia. Si realmente te encuentras un miembro activo, creo que sí sería válido levantarte y dar tu punto de vista. Porque, claro, en la junta administrativa siempre es más pesado lo que se toca, los puntos. Y hay algo que se nos está olvidando, y esto es un comentario muy personal y a la vez es una invitación. Cometemos el error que nosotros el año pasado, los tres fuimos director de jóvenes, es un ejemplo, y no desempeñamos bien el trabajo. Este año lo tiene el hermanito Pedro y somos los primeros en señalar y decir, es que no estás haciendo bien las cosas. Cuando tú no las hiciste bien. El hermano Pedrito está haciendo un esfuerzo. Lo que aplica es apoyar. Eso suele ocurrir constantemente. Lo otro que es parecido es cuando te invitan, el director de jóvenes te invita, Edwin, te invito a que des una dinámica. Sí, yo llego y ese sábado no llegaste. Y para ti, eh, no pude, tuve un compromiso. Pero cuando tú eres director, tú sí quieres que la gente te cumpla.
O sea, en este contexto que podría entrar en la pregunta de Isaí, siento que es algo muy, muy repetitivo que vivimos en la iglesia. O sea, no apoyamos, pero sí criticamos. Y creo que eso no es tan bien o del todo bien. No, no está bien, definitivamente no está bien, porque al final de cuentas, bueno, al final de cuentas sí hay opiniones o de personas que no estamos bien y afectamos a otras personas cuando podríamos evitar prácticamente las cuestiones o los detalles, los dilemas. Volviendo a la conclusión, si estuviéramos bien espiritualmente, siento que hubieran menos problemas en todos lados. O sea, en todos Sí, lados, en la iglesia, en el trabajo y en cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque estaríamos en paz. Eso es la tranquilidad que podría tener un verdadero cristiano. sí, que esa es la finalidad. Exactamente. Pero bueno, ¿te preocupas o te ocupas? ¿Por qué, Caleb? ¿Por qué me preocupo? Lo dije en algún momento, me preocupo porque mi vida sea monótona. Me preocupo porque mi vida sea repetitiva. Me preocupo porque mi vida sea rutinaria. Por eso me preocupo. Trato de cambiar ciertos patrones, trato de ocuparme de que eso no ocurra así, para que a pesar de que la actividad sea la misma, buscar una forma de cómo darle esa diferencia y así poderla disfrutar. Excelente. Contigo sí va. ¿De qué te preocupas y de qué te ocupas? Muy bien, en cuanto a los temas que hemos tocado, me parecieron muy interesante toda esta plática porque realmente me ayudaron a ver las cuestiones de diferentes formas. Algo que dijo Caleb es muy importante y va de tomado de la mano. Si nos vamos a cuestionar, de la mano va el apoyo. Cuestiono y apoyo. Eso creo que me deja de mucho que pensar porque al cuestionar te haces responsable de lo que estás diciendo y el apoyo es un soporte a lo que estás comentando. Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado en lo que pensamos antes de hablar. Recordemos que a veces la madurez nos cuesta un poquito aprenderla, a veces nos toca aprenderla de la mala, pero bueno, me preocupo y me ocupo por lo que estamos viviendo día a día, lo que platicábamos en temas anteriores, el presente es en lo que yo me debería de preocupar, de, de ocupar, y el futuro, pues, si hago las cosas buenas en un presente, el futuro no debería de preocuparme tanto. Pues sí, chicos, la verdad es que se han dado cuenta, es muy interesante que las tres preguntas vayan de la mano. La oración es importante para que tengamos una buena cuestión y si estamos en comunión con Dios, vamos a tener una buena vida. Entonces, nos preocupemos por hacer las cosas bien con Dios, con nosotros mismos y así podemos ser mejores personas y de eso nos deberíamos de ocupar. Entonces, chicos, esto ha sido todo por este video y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.